Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 265. Lo que dijo Matthew hizo que Samuel se paralizara antes de burlarse. Los Jackson. ¿Crees que tienen las agallas para hacerme algo? Terminaron de ver el video anoche. ¿Pero qué pasó después? Todavía me permitieron irme al final. Matthew. ¿De verdad crees que puedes usar a los Jackson para matarme? Soñaren. Pareciendo indiferente. Matthew explicó. Puede que los Jackson te hayan dejado ir. Pero eso no significa que los padres de Zachary no te hagan nada. Samuel. ¿No notaste las expresiones de sus padres hace un momento? Al principio. Parecían ansiosos por matarme. Pero cuando más tarde se demostró que eras el asesino, empezaron a fijar su mirada en ti. Según mis cálculos, deberían estar aquí en cualquier momento. Cuando te maten más tarde, los Hughes no podrán relacionar tu muerte conmigo. Pase lo que pase. Matthew extendió la mano para tocar el cuello de Samuel. Tengo que ir. Disfruta ahora. Matthew se alejó riendo, dejando atrás a un Samuel horrorizado. De repente se dio cuenta de que no podía hacer un solo sonido. Aproximadamente media hora después, apareció de repente un automóvil. Allí. Ese es su auto. Gritó una voz estridente. El coche se dirigió inmediatamente en su dirección. Las dos personas que salieron del coche no eran otros que los padres de Zachary. Con los ojos llenos de amargo resentimiento, apretaron los dientes mientras miraban a Samuel que estaba tirado en el suelo. Samuel, aterrorizado, estaba ansioso por soltar los frijoles y decirles que todo era parte del plan de Matthew. Sin embargo, no pudo pronunciar una sola palabra. ¿Por qué están todos acostados aquí? ¿Por qué no pueden moverse? Preguntó el padre de Zachary con curiosidad. En cuanto a la madre de Zachary, estalló con odio en los ojos. ¿Cómo es eso relevante? Asesino a mi hijo. Lo mataré para vengar la muerte de mi hijo. Mientras tanto, el padre de Zachary parecía preocupado. Solo me preocupa que alguien pueda estar tratando de usarnos para matarlo. Samuel suspiró aliviado, contento de que el padre de Zachary no fuera tonto. En cuanto a la madre de Zachary, murmuró con los dientes apretados. Estoy bien con que me utilicen mientras pueda vengar la muerte de mi hijo. ¿No te has rendido ya con esa familia tuya? No solo le quitaron el derecho a nuestro hijo a ser el sucesor del negocio familiar, sino que también decidieron renunciar a vengar su muerte solo porque les ofrecieron algún beneficio a cambio. Pueden todavía ser considerados como nuestra familia. Todavía quieres hacer cosas por su bien. Nuestro hijo estaría tan decepcionado de ti. Con expresión gélida, el padre de Zachary sacó una daga y dijo con los dientes apretados. Tienes razón. Ya que nos trataron de esa manera, no deberían culparnos por traicionarlos. Perdóname, padre. No estoy tratando de causar problemas a nuestra familia. Me veo obligado a hacer esto por tus crueles acciones. Con eso, apuñaló la daga en el pecho de Samuel. Samuel ni siquiera pudo soltar un chillido. Pero eso no cambió el hecho de que el dolor era insoportable. En poco tiempo, lograron matar a Samuel entre los dos, mirando a los hombres a su lado. El padre de Zachary frunció el ceño y preguntó. ¿Qué hacemos con ellos? La madre de Zachary gruñó. Ya que están junto con Samuel Hughes. Todos fueron sus cómplices que asesinaron a mi hijo. No deberíamos perdonar a ninguno de ellos. El padre de Zachary asintió con la cabeza. Para entonces, no había diferencia entre matar solo a uno o a todos. Pronto, acabaron con todos los subordinados de Samuel. Después de vengarse,
Se fueron de inmediato. En lugar de regresar a East Cliff, condujeron en la dirección opuesta. Sabían muy bien que su familia no los perdonaría por matar a Samuel y sus hombres. Por lo tanto, no había forma de que pudieran quedarse en East Cliff. Esto también era parte del plan de Matthew. Después de que los padres de Zachary mataran a Samuel y sus hombres, tendrían que huir de aquí sin dejar ningún rastro. El veneno de Samuel y sus hombres pronto se disiparía. Para cuando los Hughes comenzaran a investigar la muerte de Samuel, solo lo rastrearían hasta los padres de Zachary, en lugar de él mismo. Con eso, Matthew pudo quitarse las manos del problema y ya no estaba relacionado con él de ninguna manera. Sin embargo, ya podía prever una batalla inminente entre los Hughes y los Jackson en el futuro. Capítulo 266. Temprano a la mañana siguiente, Liam y Demi regresaron a casa justo cuando James y Ellen estaban a punto de visitar a Matthew. De hecho, Liam y Demi se habían quedado con ellos todo el tiempo. Pero no se atrevieron a volver a casa la noche anterior por temor a la posibilidad de ser castigados. La vista de ambos hizo que la expresión de Ellen se volviera helada. ¿Por qué están ustedes dos aquí? ¿No saben ustedes dos que Matthew no está contento con ustedes? Vinieron aquí a propósito para hacerlo enojar. Liam se lamentó en el fondo. De hecho, el dinero marca la diferencia. Antes de esto, James y Ellen siempre estaban molestos de ver a Matthew. Pero ahora, nos piden que lo evitemos para que no se enoje por nuestra presencia. A pesar de guardar rencor, Liam todavía era todo sonrisas. Mamá, estamos aquí porque sabemos que Matthew se ha ido a trabajar. ¿Recuerdas esa chaqueta que te gustó la última vez? Como teníamos algo de tiempo libre, Demi y yo fuimos y te lo compramos. Papá, también te compramos ese par de zapatos de cuero que has estado mirando. Con una amplia sonrisa, Liam les entregó los regalos. Solo entonces se alivió un poco la tensión en el rostro de Ellen. Liam, para ser honesto, no es muy apropiado que sigas regresando a casa, viendo cómo solías ser muy duro con Matthew. Además, ¿cómo pudiste negarte a cumplir tu palabra después de perder la apuesta con Sacha? Demi dijo con ansiedad. Mamá. No se arrodilló Liam y se disculpó con él ya. ¿Qué más quieren que haga? James murmuró. Ya que apostó con Sacha, debería haber aceptado su derrota con más gracia. Un hombre es tan bueno como su palabra. ¿Cómo prometió arrodillarse si perdía la apuesta? No me impresiona la forma en que dudó y se mostró reacio a ponerse de rodillas al final. Demi parecía indignada y estaba a punto de refutar cuando Liam la detuvo. Papá tiene razón. Un hombre tiene que cumplir su promesa. En cualquier caso. Papá. No te preocupes porque tomaré nota y me esforzaré por convertirme en un hombre de palabra en el futuro. Como tú. En cuanto a Matthew, quiso decir lo que dijo. James y Ellen se miraron antes de preguntar. ¿Qué quieres decir? Liam explicó en voz baja. Papá. Mamá. ¿No dijo Matthew que parte de los 300 millones era una compensación para nuestra empresa y la otra parte era para nuestra familia? En otras palabras, la compensación de nuestra familia no solo incluirá su parte, sino también la parte que les pertenece a ustedes dos. Pero, ¿dónde está el dinero ahora? Las expresiones de James y Ellen cambiaron levemente. A decir verdad, también habían estado pensando en el dinero. Fueron 300 millones. Después de todo, después de tener una discusión que duró toda la noche, ya habían elaborado un plan sobre cómo gastar el dinero. Sin embargo, todavía no tenían idea de cómo conseguirlo de Matthew. Ellen dijo con impaciencia. Liam. Sabemos de qué estás hablando. De ahí nuestra visita para pedirle el dinero ahora. Liam respondió de inmediato. Mamá. Le vas a pedir el dinero sin un plan adecuado.
Le dijiste que no querías nada de él anoche. Pero ahora le vas a pedir el dinero directamente. No están bromeando. Pero no está bien dejarle tener tanto dinero. Ellen exclamó, pareciendo avergonzada. Liam se rió entre dientes y dijo, mamá. Lo que quise decir es que podemos adoptar otra estrategia. Con entusiasmo. Ellen le preguntó, ¿cuál es tu estrategia? Con una sonrisa. Liam procedió a elaborar. Tenemos que ofrecerle algunos beneficios primero antes de pedirle el dinero. Mamá. Todavía está trabajando como limpiador en el hospital. No. Soy bastante cercano al subdirector del hospital, que está a cargo de recursos humanos. Puedo ofrecerle algo de dinero para conseguir una mejor posición para Matthew. Cuando le hagan una visita a Matthew, ustedes dos pueden decirle que lo arreglaron ustedes. Será más fácil pedirle el dinero haciendo las cosas agradables primero. Los ojos de Ellen se iluminaron con esperanza cuando comentó, oye, esto es realmente una buena idea. James asintió con la cabeza lentamente y dijo, bueno, hagámoslo de esta manera entonces. Liam, puedes empezar a hacer los arreglos con el subdirector del hospital. Capítulo 267. En la villa de Lakeside Garden. Después de darle a su hermana Natalie una mini píldora rejuvenecedora, Matthew fue a la sala de la caldera ubicada en el tercer piso. La sala del horno se usaba como lugar de almacenamiento de las raras y poco comunes hierbas medicinales que encontró Matthew. Y generalmente estaba cerrada con llave. Anoche había comenzado a hacer algunas píldoras en la habitación y pensó que ya era hora de que las píldoras estuvieran listas. Sin embargo, no percibió el aroma de las pastillas al entrar en la habitación. Abrió el frasco de cerámica y descubrió que la mezcla del interior todavía estaba pegajosa. Necesitaba más tiempo antes de que pudiera tomar la forma de píldoras. Sintiéndose resignado, Matthew se dio cuenta de que el problema residía en la temperatura del fuego, que no era lo suficientemente alta. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto porque la jarra de cerámica no podía soportar una temperatura demasiado alta. Definitivamente, usar el frasco de cerámica para hacer píldoras no era la forma correcta. La forma correcta de hacer píldoras requería un horno. Como las hierbas medicinales utilizadas eran más comunes, aún podía usar el frasco de cerámica para hacerlas. Para aquellas hierbas medicinales raras que requieran una temperatura más alta o condiciones especiales, la jarra de cerámica no sería adecuada. Consultó su reloj y descubrió que ya era hora de ir al hospital. Por lo tanto, no tuvo más remedio que apagar el fuego que calentaba la vasija de cerámica, para no quemar todo lo que había dentro. Después de apresurarse al hospital, lo primero que hizo fue visitar al director y pidió que lo transfirieran a otro departamento. La sala de emergencias consumía mucho de su tiempo y el trabajo allí no era demasiado significativo para él porque la mayoría de los pacientes podían ser atendidos por cualquier médico. Quería trasladarse a un departamento con una carga de trabajo más liviana, para tener más tiempo libre. Planeaba ofrecer su servicio a pacientes a quienes los otros médicos no podían manejar, porque esa era la única forma en que podía perfeccionar sus habilidades médicas. No había duda de que el director estaba dispuesto a acceder a su solicitud, porque fue el propio Joseph Harrison quien trajo a Matthew. El director llamó de inmediato al subdirector del hospital a cargo de recursos humanos, Casey Fleming, para organizar el traslado de Matthew. Mientras Casey todavía pensaba en cómo arreglar las cosas, Liam fue a visitarlo con un archivo en la mano. Casualmente, Casey era el viejo amigo de Liam que mencionó anteriormente. En realidad, Liam no estaba muy cerca de Casey. Los dos solo se habían conocido antes en una reunión privada. Director Fleming, ¿cómo está? Liam lo saludó con una amplia sonrisa. Curioso. Casey pasó a tener una pequeña charla con Liam.
No pasó mucho tiempo antes de que Liam le dijera el propósito de su visita. Director Fleming. Tengo entendido que es algo difícil de pedirle. De hecho, puede simplemente asignarle un papel con una carga de trabajo ligera. Pero no demasiado importante. Acepté este pequeño obsequio a cambio de su arduo trabajo. Con eso, Liam colocó el archivo sobre la mesa. Casey pudo ver varios montones de dinero en efectivo asomando del archivo. Encontró la oferta de Liam desconcertante. No me ha pedido ya el director que me encargue del traslado. Porque recibo un soborno para hacer exactamente lo mismo. Liam está preocupado de que no me ocupe de eso como es debido. Con una mirada contemplativa, preguntó. Liam. ¿Quién es este Matthew Larson para ti? Liam le respondió con una sonrisa. Oh. Él es mi cuñado. Su esposa es la hermana mayor de mi esposa. Casey se sorprendió al escuchar que Matthew y Liam eran parientes. No es de extrañar que Liam le estuviera dando un soborno para hacer el arreglo. A juzgar por cómo Liam hizo este viaje específicamente para ofrecerle un soborno. Parecía que Matthew Larson estaba realmente interesado en conseguir un buen puesto en el hospital con una carga de trabajo ligera. Pase lo que pase. Primero debería tener en sus manos el dinero. Fingiendo parecer preocupado. Casey dijo. Liam. Como tu amigo. Definitivamente te haré este favor ya que me lo pediste. Veamos, se acaba de establecer un nuevo departamento de medicina china en el hospital. ¿Qué tal si lo transfiero para que sea el jefe de ese departamento? Los ojos de Liam brillaron de emoción a la vez. Al principio, solo esperaba que Matthew fuera transferido a un departamento aleatorio para manejar algunas tareas menores. Nunca se le había ocurrido que su amistad con Casey fuera lo suficientemente fuerte como para convertir a Matthew en el jefe de un departamento en el hospital. Había logrado esta tarea mucho más allá de sus propias expectativas. Liam lo saludó y expresó su gratitud. Muchas gracias, Casey. Tenga la seguridad de que puede llamarme en cualquier momento si necesita ayuda en el futuro. Mientras Casey estaba conversando con Liam. En el fondo, se sentía eufórico. Como Matthew era el actual jefe del departamento de emergencias, no fue nada difícil trasladarlo para que sea el jefe del departamento de medicina china, ya que no implicó un ascenso. Sin embargo, Liam todavía estaba dispuesto a ofrecerle una gran suma de dinero como un favor para él. Fue un tonto. Después de salir del hospital, un despistado Liam llamó a James emocionado y le contó sobre el arreglo. James estaba encantado de escucharlo. Liam. De hecho, eres muy confiable. De hecho, lo ascendieron de limpiador de baños a jefe de departamento. ¿Te imaginas lo feliz que se sentirá Matthew cuando lo sepa? Seguramente se avergonzará si no nos da la tarjeta cuando se la pedimos. Capítulo 268. A Matthew se le informó que había sido transferido al departamento de medicina china poco después de comenzar a trabajar esa mañana. De hecho, estaba un poco desconcertado por la eficacia con que el director del hospital había hecho los arreglos. Sin embargo, eso no le molestó demasiado. Como sus habilidades médicas se basaban principalmente en la medicina tradicional china ahora, el puesto en el departamento de medicina china sería más adecuado para él. Después de apenas instalarse en su nueva oficina, James, Ellen y Demi lo visitaron con sonrisas en sus rostros. Con una amplia sonrisa, James preguntó: Matthew, ¿cómo te sientes ahora que finalmente tienes tu propia oficina? Después de mirar a su alrededor, Demi asintió con la cabeza en señal de aprobación. No hace falta decir que debe sentirse muy bien al respecto. Se siente muy cómodo en esta habitación. Es tan espacioso y luminoso. ¿No te parece, Matt? Con el ceño ligeramente fruncido, Matthew preguntó: ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Ellen agitó las manos con desdén y dijo:
No mucho. Solo estamos aquí para mirar a nuestro alrededor. Nunca hemos estado aquí para visitarlo. Incluso después de haber estado trabajando aquí durante tanto tiempo. Ay. Hemos estado demasiado ocupados. Así que, finalmente, hoy hemos tenido algo de tiempo para venir aquí y visitar a uno de nuestros viejos amigos que trabaja aquí. Hicimos un gran esfuerzo para persuadirlo para que lo transfiriera y fuera el jefe de este departamento. Pero Matt, no tienes que agradecernos porque para eso es la familia. ¿Verdad? Matthew estaba desconcertado. No tenía idea de cómo su transferencia podría estar relacionada con ellos. En un tono serio, James dijo: Matt, hasta ahora te has estado dirigiendo a nosotros como tu papá y tu mamá. No esperamos que nos pague. Siempre y cuando haga su mejor esfuerzo en este trabajo. Con los labios fruncidos, Matthew refunfuñó en su cabeza. ¿Qué les debo a ustedes dos? Cuando trabajaba aquí como limpiador de inodoros aquí hace varios años, ustedes siempre evitaban acercarse demasiado al hospital para que nadie supiera que estábamos relacionados. Sé que los 300 millones es la razón por la que ustedes de repente están aquí demostrando cuánto se preocupan por mí. Matthew no se molestó en prestarles mucha atención y solo respondió con algunos comentarios superficiales. Después de hablar un poco, James y Ellen pensaron que era hora de mencionar el dinero. Ellen le preguntó a Matthew directamente: Matt, ¿todavía tienes la tarjeta que te dieron los Jackson ayer? Sí. Está conmigo. ¿Qué pasa? Preguntó Matthew. Encantada de escuchar eso. Ellen le dijo: acabamos de tener una breve conversación con Sacha hoy sobre nuestra casa. Creemos que es demasiado pequeño y que ustedes dos ni siquiera pueden tener su propio espacio personal. Entonces, estábamos pensando en usar nuestros ahorros para actualizar a una casa mejor. Pero nuestros ahorros no son suficientes. Me preguntaba si podría contribuir con algunos fondos para la compra de la nueva casa. ¿Cuánto más necesitas? Tenemos unos 500.000 ahorros. Pero los precios de una casa decente en East Cliff pueden variar. ¿Qué tal si nos das la tarjeta y nos dejas comprar la casa con ella? Te lo devolveremos después de eso. ¿Qué hay sobre eso? Matthew no dijo nada. Demi, que tenía la mirada fija en Matthew desde el principio, se burló de inmediato cuando notó que él se estaba callando. Oye, Matthew, supongo que no estás desconfiando de papá y mamá. Estás muy callado justo después de que te pidieran la tarjeta. ¿Qué ocurre? ¿Crees que papá y mamá gastarán todo tu dinero? Matthew negó con la cabeza. Por supuesto que les creo a papá y mamá. Ellen sonrió de inmediato. De verdad eres un hombre muy sensato. No se preocupe. No aceptaremos más de lo que necesitamos. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Usted nos entrega la tarjeta primero y luego le informaremos cuánto hemos gastado. Con resignación, Matthew les dijo: el problema es que ustedes vinieron aquí demasiado tarde. No queda más dinero en la tarjeta. ¿Qué? Ellen y James exclamaron al unísono. Demi gritó: son 300 millones. ¿Cómo lo gastaste? No podrías haber gastado todo el dinero de la noche a la mañana. Estás intentando engañarnos transfiriendo el dinero a otra cuenta. Eso sí, el dinero no es una compensación solo para usted, sino que también incluye nuestra parte. Nunca te perdonaré si has perdido todo el dinero. Capítulo 269. Matthew fingió una mirada de impotencia y dijo: ustedes se han equivocado de idea. No gasté ni un centavo. Ellen le preguntó furiosamente: ¿dónde se fue el dinero? Entonces, se lo di a los Graham. Los Graham. James y Ellen repitieron sorprendidos. Sí. Se han olvidado de esa pulsera de jade que pertenece a los Graham. Vale más de 300 millones.
Solo aceptaron no hacernos responsables después de que traté de persuadirlos y les ofrecí el dinero. Sin el dinero, nos habríamos metido en un gran problema, dijo Matthew. James y Ellen se quedaron atónitos por un momento antes de colapsar en sus sillas. Fue solo después de un tiempo que Ellen preguntó con voz temblorosa: ¿Por qué les diste tanto dinero como compensación? Mamá. Esa pulsera de jade vale mucho más de 300 millones. Lo que les ofrecí fueron cacahuetes. Matthew respondió. Demi golpeó la mesa mientras se ponía de pie. No me importa cuánto valga esa pulsera. Debería usar su propio dinero como compensación. Los 300 millones incluyen una compensación para Cunningham Pharmaceuticals y para nuestra familia. ¿Qué incluye a Sacha? Papá. Mamá. Liam y yo. Si tuviéramos que dividirlo, solo tendría unos pocos cientos de miles. O 1 millón como máximo. ¿Quién te da derecho a ofrecer los 300 millones completos a los Graham? Matthew estaba tan enfurecido por la declaración de Demi que se quedó sin palabras. Recibo solo 1 millón en compensación a cambio de mi vida. Matthew preguntó en voz baja. ¿Qué tiene esto que ver con Liam? Demi respondió con furia. Por supuesto que lo ha hecho. Es mi esposo y es el yerno de nuestra familia. Gracias a ti. Su reputación se ha visto empañada al ser etiquetado como familiar de un asesino. Es el dueño de una gran empresa. ¿Sabes lo mal que se ha visto afectada su empresa por eso? Matthew se quedó perplejo por cómo Demi trató de relacionar a Liam con todo el incidente. Liam se puso del lado de los Jackson desde el principio. Y no podía esperar a verme asesinado. ¿No tienen todos ustedes alguna idea sobre eso? Después de respirar profundamente, Matthew dijo solemnemente. Demi. Ya que lo mencionaste, deberíamos ajustar las cuentas entre nosotros. Aunque no poseo completamente los 300 millones. No deberías culparme por lo que pasó con el brazalete de jade. Fueron usted y Liam quienes lo vendieron. Así que no deberían ustedes dos asumir la responsabilidad. Yo mismo sufrí una pérdida al ofrecer los 300 millones a los Graham como compensación por el brazalete de jade. ¿Qué te da derecho a acusarme de hacer eso? Demi se quedó sin palabras y se sintió culpable por lo que pasó con el brazalete de jade. Después de un tiempo, habló con los dientes apretados. Matthew. Acordamos antes que tú asumirías toda la responsabilidad de eso. ¿Qué intentas decir ahora? Estás retrocediendo en tus palabras. ¿Quieres devolvernos la responsabilidad? Matthew respondió en un tono gélido. Demi Cunningham. Todos acordamos dejarme asumir la responsabilidad porque no teníamos el dinero para devolverles el dinero en ese momento. Pero, ¿por qué no deberíamos pagarles ahora que tenemos el dinero? Demi replicó enojada. No importa cómo lo expreses. Eres solo un cobarde que se niega a cumplir tu promesa. Para evitar la pena de prisión. Tomaste los 300 millones para compensar a los Graham sin decirnos nada. Matthew Larson. Si eres un hombre decente, deberías hacer lo que prometiste y asumir la responsabilidad. No entiendo lo que intentas hacer ahora. No solo se niega a cumplir su promesa, sino que ha perdido nuestros 300 millones. ¿Cómo puedes ser tan despreciable? ¿Qué te da derecho a decidir qué hacer con el dinero? Matthew respondió con una expresión fría. No tengo el derecho. Ya que papá y mamá también están aquí. Permítanme aclararme. Cuando les hablé a todos sobre la compensación de 300 millones de los Jackson anoche, ¿qué me dijeron ustedes? Demi y sus padres parecían culpables todos a la vez. Matthew continuó en un tono gélido. Ustedes me dijeron que no aceptarían ni un centavo. Sin importar cuánto me ofrecieran los Jackson. Incluso los Jackson lo escucharon anoche. Como ustedes no quieren ni un centavo, significa que tengo los 300 millones para mí. ¿Por qué no tengo derecho a ocuparme de ello? Ya que es mi dinero. Capítulo 270. La boca de Demi se abrió.
Después de un segundo, ella le espetó. Matthew. ¿Qué quieres decir con eso? Está sacando a relucir el pasado para ajustar las viejas cuentas. Muy bien entonces. Comencemos. ¿Cuánto nos debes en los últimos 3 años que has estado viviendo con nosotros? ¿Cuánto nos debes al desperdiciar 3 años de la vida de mi hermana? Además, ¿cuánto nos debes al empañar la reputación de nuestra familia? Matthew murmuró suavemente. Demi. Si realmente quieres calcular, puedo contratar a un contador profesional para que te ayude con eso. Lo que sea que te deba, te lo devolveré todo. Pero debo advertirte de antemano. Después de pagar la suma que le debo a tu familia, no me importará un carajo ese brazalete de jade. Recuperaré los 300 millones de los Graham y todos ustedes tendrán que resolver el problema con ellos. ¿Qué hay sobre eso? Demi se quedó estupefacta. Ella estaría condenada si los Graham la responsabilizaran por lo que sucedió con el brazalete de jade. Después de un momento de silencio, Demi habló. ¿Por qué estás sacando el pasado? No te hemos tratado lo suficientemente bien. Es Liam quien arregló este trabajo que tienes ahora. Sintiéndose frustrado, Matthew respondió. ¿Qué tiene que ver este trabajo con todos ustedes? Ellen respondió ansiosamente. Matthew. Sé cómo puedes ser tan ingrato. Tu posición actual es todo gracias a Liam, quien consiguió que uno de sus amigos lo ayudara. Piénselo. ¿Cómo podría ser ascendido de un limpiador de inodoros a jefe de este departamento sin mover algunos hilos? Demi finalmente lo perdió y gritó. Les dije a todos que era un bastardo ingrato. Olvídate del trabajo. Sal de aquí. Vuelve a limpiar los baños. No tienes derecho a tener una oficina tan bonita. ¿Por qué no vas y te miras en el espejo? Eres solo un chico que ni siquiera se graduó de la universidad vocacional. ¿De verdad crees que eres una especie de pez gordo? No estás calificado para tener esta sala y ser el jefe de este departamento. Recuerda mis palabras. Solo podrás trabajar como limpiador de inodoros por el resto de tu vida. No sirve de nada ser amable contigo porque no lo apreciarás en absoluto. Matthew dijo con una expresión dura. Demi. No te pases de la raya. Este es un hospital. No un lugar para que usted pueda causar problemas. Demi gruñó enojada hacia él. Soy yo la que está causando problemas. Maldito ingrato. Llamo a mi esposo ahora para que vuelva a limpiar los baños. Su argumento atrajo la atención de muchos espectadores. El director del hospital llegó tan pronto como se enteró y el caos lo desconcertó. El mismo Joseph Harrison había dado instrucciones al director para que cuidara de Matthew mientras él trabajaba en el hospital. El director del hospital reprendió airadamente. Oigan. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde está la seguridad? Sáquenlos del hospital. Este es un hospital. No un lugar para que provoques una escena. Demi se acercó inmediatamente al director y le dijo. Director. Le haré saber que este muchacho de aquí es solo un limpiador de inodoros. No está calificado para ser el jefe de este departamento. Solo consiguió el trabajo después de sobornar a alguien aquí. Tienes que despedirlo de inmediato. Fue en ese momento que el asistente de dirección Casey llegó al lugar. Tembló de miedo cuando escuchó la declaración de Demi. ¿Cómo se atreve esa perra a chismorrearme? Sin embargo, sucedió algo inesperado. El director miró a Demi. Cállate. Cuida tu elección de palabras. El director Larson es uno de los mejores médicos de nuestro hospital y está más que calificado para ser el jefe de este departamento. Podemos ejercer y ejerceremos los derechos de responsabilizarlo legalmente por el comentario difamatorio que acaba de hacer con respecto a uno de nuestros médicos. Demi y sus padres estaban atónitos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo un limpiador de inodoros puede ser aclamado como uno de los mejores médicos del hospital? Lo dijo el director solo para evitar que su hospital se sintiera avergonzado.
Demi agregó ansiosamente. Lo que dije es verdad. Realmente no sabe nada de medicina. Solo consiguió el trabajo después de que sobornamos a Casey Fleming, el subdirector. Capítulo 271. Casey estaba tan enfurecido por lo que Demi dijo que casi se voló la parte superior. Eso es una mierda. ¿Cuándo tomé tu dinero? ¿Cómo te atreves a acusarme? Llame a la policía ahora. Los voy a demandar. Gritó con dureza. En esta coyuntura, Casey nunca admitiría haber aceptado el soborno. Después de todo, lo que había recibido de Liam era todo en efectivo. Nadie presenció cómo lo había tomado. Y ya se había hecho cargo del dinero. Sin ninguna prueba. Nadie podría hacerle nada. Sin embargo, en el fondo, Casey desarrolló un profundo resentimiento hacia Liam. Ese cabrón me apuñaló por la espalda después de fingir que me ofrecía dinero para hacer las cosas. Quería sabotearme. Demi solo sabía que Liam le había dado dinero a un asistente de dirección llamado Casey. Pero no podía reconocer al hombre. Entonces, se puso nerviosa cuando escuchó la amenaza de Casey. Sin embargo, le tomó poco tiempo recuperar la compostura. ¿Qué está pasando? Tiene las agallas para aceptar el soborno. Pero no es lo suficientemente valiente para admitir que lo ha aceptado. Aceptaste el dinero muy felizmente cuando mi esposo te lo ofreció. Todavía puedes considerarte un hombre si intentas negarlo ahora. Casey estaba lívido. Perra. ¿Cómo te atreves a incriminarme? ¿Tiene alguna prueba que pueda probar que acepté dinero de usted? Si no puede mostrarme nada, lo demandaré por difamación. Demi parecía aturdida. No había forma de que pudiera encontrar ninguna evidencia. Su expresión aumentó la confianza de Casey porque sabía que ella no tenía nada sobre él. Casey gritó a todo pulmón. No tienes nada. ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a difamarme en público sin tener ninguna prueba? ¿Crees que todos los que estamos en el hospital somos solo unos presa fácil? Señor. Tiene que hacer algo al respecto. Con el ceño fruncido en la frente, el director espetó con voz gélida. Esto es indignante. Todos ustedes piensan que pueden venir aquí y humillar a nuestro personal médico. Alguien llame a la policía en este mismo instante. Demi y sus padres entraron en pánico. Se meterían en un gran problema si la policía se involucraba. Rápidamente huyeron de la escena, sin atreverse a quedarse en el hospital por más tiempo. Cuando llegaron a la entrada del hospital, vieron a Liam dirigirse hacia ellos. Papá. Mamá. ¿Qué pasó? Intenté llamar a Casey pero no contestó mis llamadas. ¿Conseguiste conseguir la tarjeta? Preguntó Liam con ansiedad. Demi, enojada, le dio un resumen de lo que había sucedido en ese momento. Liam se enfureció después de escuchar a Demi. ¿Le pasa algo a Matthew? Ese dinero no le pertenece solo a él. ¿Qué le da derecho a dárselo todo a los Graham? De ninguna manera. Tiene que recuperar el dinero de ellos. Demi lo despidió con un gesto de la mano. Es suficiente. No tiene sentido hablar de esto ahora. Por cierto, ¿quién es ese tipo Casey con el que contactaste? No solo no nos ayudó. Incluso quería llamar a la policía y hacer que nos arrestaran. Liam se sorprendió al escuchar eso. ¿Está seguro? Pero tomó el dinero. Incluso si se niega a ayudarnos. No creo que nos traicione. ¿Qué diablos ha pasado? Luciendo un poco avergonzada, Demi mantuvo la boca cerrada. Liam solo logró llegar al fondo después de molestar a Demi por un largo tiempo. Se quedó sin palabras una vez que se dio cuenta de lo que había sucedido. Demi. Sé cómo esperas que te ayude. Su identidad quedó expuesta cuando les dijiste a todos que se llevó nuestro dinero. Cualquiera en su posición habría hecho lo mismo. Liam dijo impotente. Aún así, Demi se mostró reacia a aceptar su error.
Pero no hubo nada de malo en lo que dije. Él tomó nuestro dinero. No. Ya que tuvo las agallas para tomar nuestro dinero. ¿Por qué no fue lo suficientemente valiente para admitirlo? Liam estaba teniendo dificultades para pensar en algo que decir. ¿Cómo iba a razonar con alguien tan irracional? James los saludó con la mano y dijo: olvídalo. No tiene sentido discutir nada de esto. Creo que Liam tiene razón. Tenemos que conseguir que Matthew recupere el dinero de los Graham. Ellen desafió. Has perdido la cabeza. ¿Cómo va a recuperar el dinero? Si alguien te diera 300 millones, ¿lo devolverías? James le respondió. ¿Por qué es imposible? Solo una parte de ese dinero pertenece a Matthew. Obtiene 10 millones como máximo. El resto es nuestro. Incluso si quisiera compensar a los Graham, debería usar su parte. ¿Qué le da derecho a ocuparse del resto del dinero que nos pertenece? Es ilegal que haga un mal uso de dinero que no le pertenece. Si los Graham se niegan a devolvernos el dinero, los demandaremos y protegeremos nuestros derechos por medios legales. Capítulo 272. Mientras tanto, en la habitación de Sacha en Cunningham Pharmaceuticals. Cuando Sacha vio a sus padres, inmediatamente supo lo que estaban haciendo. Papá. Mamá. Están aquí para preguntar acerca de la compensación de 300 millones de los Jackson. Les puedo ahorrar la molestia de preguntar por qué les hemos dado el dinero a los Graham. Les dijo Sacha directamente. James y Ellen se exasperaron cuando escucharon lo que ella tenía que decir. Sacha. Has sabido de esto mucho antes que nosotros. ¿Por qué no le impidió hacerlo? Ellen le preguntó con ansiedad. Eso es porque fui yo quien le pidió que lo hiciera. Dijo Sacha. Ellen se quedó estupefacta. Le pediste que lo hiciera. Estás loco. Estamos hablando de 300 millones. Le pediste que regalara 300 millones a otra persona. Sacha espetó. ¿Qué hay de malo en eso? El brazalete de jade que me dieron los Grahams valía más de 300 millones. Dado que el brazalete de jade desapareció por culpa de ustedes, no deberían compensarlos por su pérdida. Ellen le respondió. ¿Por qué debería compensarlos? ¿Qué haremos después de que les des el dinero? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Mamá. ¿De qué estás hablando? Hemos logrado sobrevivir durante tantos años. Y realmente no necesitamos dinero con tanta urgencia. Solíamos ser empleados de Cunningham Pharmaceuticals. Pero ahora somos dueños. Todavía tenemos que preocuparnos por cómo vamos a sobrevivir. James la desafió furiosamente. ¿No ves lo que realmente quiere decir tu mamá? Sacha. ¿Te estás haciendo el tonto o eres así de tonto? No tienes idea del estado de nuestra casa. La casa en la que vivimos está muy deteriorada. ¿No es hora de que nos mudemos a una casa mejor? Los muebles y electrodomésticos se compraron hace años. No deberíamos comprar otros nuevos para reemplazarlos. Todos mis viejos amigos viajan en autos lujosos, vistiendo Rolex y trajes Armani. ¿Qué hay de mí? Tu mamá ni siquiera tiene ropa decente. Como nuestra hija. ¿No te preocupas por nosotros? Sacha se quedó sin palabras después de escuchar a su padre. Papá. ¿Por qué tienes que compararte con los demás? Somos solo una familia promedio. ¿Por qué tenemos que compararnos con los ricos? Es más, mamá gastó más de $7,000 en ropa el mes pasado. Todavía no tiene ropa decente. Mira a Matthew. Lo has visto comprándose ropa para sí mismo. Deberíamos intentar pensar en otras personas antes de empezar a quejarnos de nuestras vidas. Demi frunció los labios y comentó con sarcasmo. Él es solo un yerno que vive en casa y depende de nuestra familia para ganarse la vida. ¿Por qué necesita vestirse tan bien? La última vez no teníamos los medios. Pero ¿cómo tienes el dinero ahora? ¿No deberías gastar algo para cuidar a nuestros padres?
Sacha apretó los dientes. No he estado haciendo eso. Le he estado dando todo el dinero que gané a nuestra familia. Tengo que comprarles lujosos carros y mansiones para ser considerada hija filial. Todos ustedes saben muy bien que Matthew será enviado a la cárcel si no compensamos a los Graham por el brazalete de Jade. No se sentirán culpables por gastar el dinero a cambio de enviar a Matthew a la cárcel. James gritó furiosamente. Sacha. No sabes nada. ¿Sabes siquiera cómo calcular? Al enviar a Matthew a la cárcel durante varios años, podemos obtener 300 millones a cambio. ¿No crees que es una buena ganga? Sacha exclamó sin dudarlo. Por supuesto que no. Él es mi esposo. Ya que él no me dejará pasar por ningún sufrimiento. Yo tampoco lo haré. Sacha parecía inusualmente determinada cuando dijo eso. Desde la primera vez que Matthew le plantó rosas como regalo de cumpleaños, ella ya lo había considerado su esposo. Y ella realmente se había enamorado de este hombre cuando le propuso matrimonio en el Times Hotel. No me rendiré contigo mientras no lo hagas. Ya que estás haciendo todo lo posible para evitar que yo sufra. ¿Cómo puedo estar dispuesto a dejarte sufrir? Tanto James como Ellen empezaron a temblar de rabia. Con los dientes apretados. Demi golpeó la mesa y rugió enojada. Preferirías vernos sufrir en lugar de él, ¿verdad? Oh Sacha. ¿Qué hicieron papá y mamá para tener una hija tan desagradecida y poco filial como tú? Olvídalo. Mamá. Papá. No deberíamos perder más tiempo tratando de persuadirla. Vayamos directamente a Graham Residence para pedir la devolución del dinero. Liam. Reúne a tus hombres. Si se niegan a darnos el dinero, destruiremos su mansión. Capítulo 273. Liam vaciló un poco en lo que respecta a los Graham. La anciana señora Graham era respetable en East Cliff. Si destruyen su mansión, las consecuencias podrían ser nefastas. Al ver que Liam estaba callado, Demi perdió la paciencia. Querida, ¿a qué estás esperando? Llama a tus hombres ahora. Una voz desdeñosa llegó desde la puerta. ¿Estás cansado de vivir? ¿De verdad quieres ir a buscar problemas a los Graham? Todos dentro de la habitación se dieron la vuelta para encontrar a Matthew de pie junto a la puerta. Mientras que todos parecían aturdidos. Demi dijo con los dientes apretados. Matthew Larson. Estás tratando de asustarnos sin ninguna razón. Los hombres de Liam son todos tipos duros que no temen a nada. James la interrumpió directamente. Demi. Deja de ser tonta. No vamos a traer a ningún hombre con nosotros y no vamos a ser físicos con ellos. En cambio, intentaremos negociar con ellos. Les diremos que Matthew solo tiene derecho a darles 10 millones. Y los 290 millones restantes están fuera de sus manos. Por lo tanto, deben devolvernos el resto o lo recuperaremos por la vía legal. No creo que los Graham sean lo suficientemente poderosos como para estar por encima de la ley. Liam se rió entre dientes. Papá tiene razón. La reputación y la imagen son lo más importante para una familia prestigiosa como los Graham. Estoy seguro de que serán lo suficientemente inteligentes como para saber que definitivamente serán la parte perdedora si llevamos esto a los tribunales. Por lo tanto, creo que solo tendremos que lanzarles algunas amenazas para que nos devuelvan el dinero obedientemente. Eufórica de escuchar eso, Demi exclamó. En ese caso, ¿qué estamos esperando? Vamos a visitarlos ahora mismo. Justo cuando estaban listos para partir, Matthew se rió de repente. ¿De verdad vas a visitar los Graham? Liam. Supongo que todavía recuerdas que fuiste tú quien vendió la pulsera de Jade. Si los Graham realmente quieren responsabilizar a alguien por su pérdida, veamos quién será arrestado y enviado a la cárcel al final. Tanto Liam como Demi parecieron conmocionados a la vez. Después de un momento de silencio,
Liam repentinamente se burló. Matthew. Tienes que hacer tu alegación basada en pruebas. ¿Tiene alguna evidencia que pueda demostrar que fuimos nosotros los que vendimos la pulsera de Jade? Claramente fuiste tú quien lo tomó y lo vendió. Demi sonrió triunfalmente e intervino. Eso es. Fuiste tú quien vendió la pulsera de Jade. ¿Por qué estás tratando de culparnos ahora? Enfurecido. Sacha gritó enojado. Liam. Deja de echarle la culpa a Matthew. Querías pruebas. ¿Verdad? Soy el testigo. Puedo demostrar que tú y Demi fueron los que vendieron el brazalete de Jade. Demi dijo ansiosamente. Sacha. Sé cómo puedes ser tan cruel. ¿De verdad vas a tirar a tu hermana menor debajo del autobús? Sacha apretó los dientes. Hago mis juicios basados en hechos. Y el hecho es que realmente lo hiciste. Demi no se atrevió a decir nada. ¿Cómo podría soportar la vida en prisión? Con el ceño fruncido. Liam de repente se rió en voz alta y concluyó. Sacha. Tu testimonio no será de mucha utilidad. Como esposa de Matthew, su testimonio no tendrá ningún peso. Pero será un caso diferente para papá y mamá. Papá. Mamá. Vieron a Matthew vendiendo el brazalete de Jade. James y Ellen se miraron antes de asentir con la cabeza con expresiones sombrías. Sacha se sorprendió por la reacción de sus padres. Papá. Mamá. Sé cómo pudiste mentir. Liam se rió porque fue Ellen quien les pidió que vendieran el brazalete de Jade. Por lo tanto, Ellen no tuvo más remedio que echarle la culpa a Matthew o ella también se vería implicada. Con una mirada de suficiencia. Demi se burló. Sacha. ¿Qué más puedes decir ahora? Estás intentando sabotearme. Tiene los medios para hacer eso. Sacha se sintió desanimada por lo desvergonzada que era su familia. Demi anunció con una mirada triunfante. Bueno. No deberíamos perder más tiempo hablando. Ahora. Visitemos los Graham y pidamos la devolución del dinero. Pronto irás a la cárcel. Matthew. Cuando llegaron a la puerta, Matthew se rió entre dientes de repente. Será mejor que dejen de querer visitar los Graham. Demi lo interrogó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? No parecías muy arrogante hace un momento. ¿Te sientes asustado ahora? Matthew negó con la cabeza y aclaró. No tengo miedo. Pero solo quiero avisarles a ustedes. La joyería tiene cámaras de CCTV adentro. Mientras Demi y Liam parecían aturdidos. Sacha parecía muy feliz al escuchar eso. He mirado las imágenes del circuito cerrado de televisión hace mucho tiempo y muestra muy claramente que fueron ustedes dos quienes fueron a vender el brazalete. ¿Crees que tus testimonios sobrescribirán el metraje como prueba? Dijo Matthew. Demi y el resto se quedaron clavados en el suelo. Aturdidos. Sacha habló con una sonrisa. De hecho, tengo una solución. ¿Quieres el dinero? ¿Verdad? Puedes recuperarlo dejando que Liam cargue con la responsabilidad y vaya a la cárcel. James y Ellen intercambiaron una mirada antes de volverse para mirar a Liam al unísono. Liam estaba nervioso. Sabía que la codiciosa pareja de ancianos tenía la intención de enviarlo a la cárcel a cambio de los 300 millones. Capítulo 274. Ellen se aclaró la garganta antes de decir. La solución de Sacha también suena viable. Liam. Siempre has sido muy amable con nosotros y lo sabemos muy bien. Pero esta vez, ustedes dos realmente tomaron el brazalete de Jade y lo vendieron. Por lo que es perfectamente razonable que asuman la culpa de su pérdida. ¿Por qué no admites haberlo vendido? Los Graham parecen un grupo de personas generosas y es posible que no te hagan responsable de ello. James asintió con la cabeza. Sí. Liam. Ella está en lo correcto. Recordaremos lo que ha hecho por nuestra familia.
Incluso si los Graham realmente van a hacer que lo arresten. Le conseguiremos el mejor abogado para reducir su sentencia. Para cuando salga de la cárcel, nuestra familia se convertirá en una de las prestigiosas familias de Eastcliff. Como nuestro yerno. También te convertirás en miembro de la alta sociedad. Liam los maldijo continuamente en su mente por lo bien que intentaron hacer que sonara. Si lo iban a enviar a prisión, podrían pedirle a Demi que se casara con otro hombre inmediatamente después de eso. Cuando fue liberado, ni siquiera estaba seguro de si aún lo reconocerían como su yerno. Liam conocía bastante bien a la pareja de ancianos con solo ver cómo habían tratado a Matthew. No había forma de que asumiera la culpa por la pérdida del brazalete de Jade. Sin embargo, también entendió la necesidad de mantener una relación amistosa con los dos. Después de todo, todavía estaba tratando de poner sus manos en Cunningham Pharmaceuticals. Fingiendo ser respetuoso, Liam estuvo de acuerdo. Papá. Mamá. Tienes razón. Haré lo que me digas. James y Ellen estaban encantados de escuchar eso de él. Al principio les preocupaba que pudiera ser un desafío convencer a Liam. Nunca pensaron que Liam fácilmente asumiría la culpa. Ellen fingió limpiarse las comisuras de los ojos mientras decía: eres realmente una niña tan agradable. De hecho, no estaría dispuesto a hacerte pasar por esto si no fuera el último recurso. No se preocupe. Tan pronto como recuperemos los 300 millones. Haremos todo lo posible para sacarlo de la cárcel. En el futuro, los trataremos como si fueran de nuestra propia carne y sangre. James asintió con la cabeza vigorosamente. Liam. Realmente no me decepcionaste. Eres un tipo duro que está dispuesto a asumir responsabilidades. Mucho mejor que cierto tipo inútil que depende de nuestra familia para ganarse la vida. Sacha. Míralo. Tu marido está muy lejos del de Demi. Luciendo presumida. Demi se rió disimuladamente. Sacha. Mira lo que es el verdadero amor. Sacha parecía desconcertado. No había esperado que Liam estuviera de acuerdo con el arreglo tan fácilmente. Algo está mal. Me pregunto por qué lo aceptó tan rápido. Le dijo Sacha a Matthew en voz baja. Matthew se limitó a negar con la cabeza. Él realmente no lo decía en serio. Estoy seguro de que no permitirá que lo pongan tras las rejas. Solo espera y verás. Pronto encontrará una excusa para salirse con la suya. Momentos después de que Matthew dijera eso, Liam exclamó: Dios mío. De repente recuerdo algo. Papá. Mamá. Si voy a asumir la responsabilidad. Me temo que Demi también tendrá que ser enviada a la cárcel. Demi estaba asustada. ¿Por qué dirías eso? Liam explicó con impaciencia. Trate de pensar en ello. Las imágenes de CCTV nos muestran a los dos tomando el brazalete para venderlo en la tienda. Ya que todo está grabado. No será convincente incluso si quisiera asumir la responsabilidad solo. Demi no se salvará si los Graham llegan al fondo de esto. Además, fue Demi quien entregó el brazalete de Jade en la tienda. Cuando las imágenes se muestren en la corte, seguramente se asumirá que Demi es la principal del crimen. Me temo que incluso recibirá una sentencia más dura que la mía. Al instante, el rostro de Demi se puso extremadamente pálido. Ella preguntó con voz temblorosa: ¿Qué debemos hacer al respecto? Papá. Mamá. No puedo ser enviado a la cárcel. Toda mi vida estará condenada si me envían a la cárcel a una edad tan joven. Capítulo 275. James y Ellen fruncieron el ceño ante la idea de inmediato. Aunque la fortuna era su principal prioridad, todavía amaban mucho a sus hijas. No dudarían en enviar a un forastero a la cárcel. Pero si fuera su propio hijo, las cosas serían diferentes porque lastimaría sus corazones al hacerlo. Ellen preguntó ansiosamente. No hay otra salida. Liam.
No puedes asumir la culpa tú solo. Liam hizo un inteligente encogimiento de hombros y murmuró: mamá. Realmente quiero asumir la responsabilidad solo. Pero tenemos que considerar todos los escenarios posibles que podrían ocurrir. Si realmente quisieran llegar al fondo del asunto, Demi estaría en una situación muy peligrosa. Suspiro. Debería haber llevado el brazalete de Jade a la joyería solo en ese momento. Ahora que Demi va a estar implicada. Realmente soy un marido muy incompetente. Sacha, que estaba muy disgustada por la declaración de Liam, agarró uno de los brazos de Matthew y le susurró: Matthew, tu conjetura es correcta. Este hombre es realmente descarado. Matthew se rió entre dientes porque conocía a Liam lo suficientemente bien como para saber que no había forma de que asumiera la culpa solo porque era un hombre extremadamente egoísta. Lo que acaba de decir fue simplemente una excusa para salirse con la suya. A propósito, mencionó la participación de Demi en el asunto para que James y Ellen renunciaran al plan y lo convirtieran en el chivo expiatorio. Además de eso, se hizo parecer tan impotente al respecto como si no quisiera que sucediera también. En otras palabras, solo quería evitar ser enviado a la cárcel y, al mismo tiempo, todos pensarían que lo evitó por una noble razón. Demi suspiró. Bueno, la mejor manera de lidiar con este problema es dejar que Matthew cargue con la culpa. ¡Qué vergüenza! De hecho, no deberíamos compararnos con los demás. Se siente tan mal ver el dinero deslizándose de nuestras manos así. Son 300 millones. El dinero con el que podíamos comprarnos muchas cosas se ha ido así. Ellen, a quien le provocó el comentario de Demi, se asustó. Matthew, te lo pregunto una vez más. ¿Estás dispuesto a asumir la culpa o no? Antes de que Matthew pudiera hablar, Sacha interceptó exclamando: no dejaré que lo haga. En un ataque de furia hirviente, Ellen espetó: muy bien. Entonces, cortaré mis lazos contigo y ya no seremos madre e hija en el futuro. Sacha se enfureció tanto al escuchar lo que dijo Ellen que su rostro enrojeció. Mamá, lo cortarás ya. ¿Cuántas veces me ha amenazado con eso en este mes? Sé lo que tienes en mente. Estás tratando de obligar a Matthew a que lo envíen a la cárcel para que puedas realizar la vida de tus sueños de ser una mujer rica. ¿Verdad? Déjame decirte que no va a suceder. Si vas a presionarme más, le daré la compañía a otra persona gratis y dejaré a Heathcliff junto con Matthew para siempre. Seguiré a mi esposo sin importar a dónde quiera ir y no volveré nunca más. ¿Estás feliz de escuchar eso? El corazón de Matthew se llenó de calidez en un instante. No importaba cómo lo había tratado la familia de Sacha. Era suficiente para él ver a Sacha poniéndose de su lado todo el tiempo. Ellen, que estaba desconcertada por la reacción agresiva de Sacha, se enfureció tanto que su cuerpo temblaba. Pero no pudo encontrar una respuesta. La ira de James golpeó el techo y se enfureció. Eres un escándalo. Quieres ceder la empresa a otra persona de forma gratuita. No es así. Ven y enséñame cómo lo vas a hacer. Soy tu padre y no creo que no pueda hacer que me escuches. Sacha se enfureció con los dientes apretados. Por favor, recuerda que tú mismo lo has dicho. Genial. Ya que me estás presionando para que haga esto, lo haré. Donaré todos los dividendos de Cunningham Pharmaceuticals este año para caridad. A partir de hoy, no voy a dar ni un centavo más a la familia. James golpeó la mesa y gruñó. ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Crees que ya has crecido para dejar de escuchar a tu padre? Déjame recordarte que siempre serás mi hija por más rica que te hagas. Y tendrás que escucharme en cualquier caso. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sacha al pensar en cómo había luchado bajo la estricta forma de educación de su padre desde que era pequeña. No esperaba que sus padres todavía la trataran de esta manera.
A pesar de que todo lo que había hecho hasta ahora era por el bien de la familia. Apretando los dientes, Sacha sacó su teléfono de repente e hizo una llamada. Hola. Bonnie. Ayúdame a ponerme en contacto con una organización benéfica, Ellen. Que estaba perturbada por la llamada telefónica. Inmediatamente presionó su mano en el altavoz del teléfono de Sacha y se enfrentó ansiosamente. Sacha. ¿Estás loca? ¿De verdad quieres ceder la empresa a otra persona de forma gratuita? Nuestra familia es propietaria de esta empresa. ¿Quieres ver a tu padre y a mí morirnos de hambre? Con lágrimas brillando en sus ojos, Sacha declaró. Mamá. Les daré la vida a los dos aunque eso signifique que tengo que salir y buscar un trabajo. Pero mi postura no ha cambiado. Matthew no hizo nada malo. Así que no permitiré que lo envíen a la cárcel. Capítulo 276. James tenía la intención de seguir criticando a Sacha. Pero su esposa, Ellen, lo detuvo rápidamente. Quien agitó las manos para detener la discusión. Bueno. Lo tenemos. Suspiró. Nos olvidaremos del dinero porque probablemente no tengamos la suerte de tenerlo. Pero, Sacha, tienes que pensar en nosotros desde nuestra perspectiva. No podemos quedarnos en casa sin hacer nada más que esperar su mesada para mantener nuestras vidas. ¿Verdad? Sacha exhaló un suspiro de alivio. Mientras estuvieran dispuestos a comprometerse en términos de dinero, ella aceptaría sus otras solicitudes más fácilmente. Mamá. Ustedes dos realmente deberían vivir una vida relajada en casa a su edad. Aunque nuestra empresa no gana mucho, es suficiente para todos. Por lo que los dos no tienen que preocuparse por sus finanzas, aseguró Sacha. Ellen agitó las manos con desdén y aclaró. Sacha. No entiendes muy bien a qué me refiero. Estoy tratando de decir que no es bueno para tu padre y para mí estar inactivos en casa todo el tiempo. De hecho, ambos estamos pensando en trabajar en algo. Sacha parecía un poco alarmada porque establecieron Wellness Herbari después de mencionar algo así anteriormente. Sin embargo, al final, su empresa estuvo a punto de cometer un costoso error. ¿Qué problemas iban a causar esta vez? Sin embargo, decidió acoger la idea de sus padres con más disposición cuando pensó en los 300 millones. Mamá. ¿Qué estáis interesados en hacer? Les preguntó tentativamente. Ellen miró por primera vez a James y murmuró. Estamos pensando en abrir una farmacia. Ya que tenemos una empresa que fabrica medicamentos. Contrataremos profesionales para que se encarguen de todos los asuntos internos. Mientras que solo nos ocuparemos del cajero. Además, no creo que nada pueda salir mal con tener una farmacia. Ya que los medicamentos que se pueden vender están aprobados por las agencias pertinentes y su calidad está asegurada. Sacha. ¿Qué te parece? Después de reflexionar sobre ello, Sacha pensó que era una buena idea. Para abrir una empresa de medicamentos, tenían que tener un conocimiento profundo de todas las hierbas. Pero no tenían que preocuparse por eso con tener una farmacia. Nada podría salir mal si contrataran a un grupo de personal competente para administrar la tienda cuando todos los medicamentos vendidos fueron aprobados por las agencias relevantes. A Sacha no le preocupaba si traería un negocio lucrativo o no. Porque el objetivo principal era dejar que sus padres tuvieran algo en lo que trabajar. De lo contrario, la molestarían una y otra vez, causándole constantes dolores de cabeza. Aún así, primero miró a Matthew en busca de su opinión en lugar de decidirla de inmediato. Matthew asintió levemente con la cabeza en señal de aprobación. Fue entonces cuando Sacha asintió y anunció. Mamá. Esta idea tuya es genial y tienes mi apoyo. Hagámoslo de esta manera. Arreglaré todo para la farmacia dentro de los próximos 2 días.
con mis ahorros de varios cientos de miles junto con los dividendos que recibiré de la empresa por adelantado. Supongo que tengo suficiente dinero para abrir una farmacia. Ellen negó con la cabeza de inmediato y aventuró. Sacha. ¿Te refieres a una farmacia pequeña? Pero lo que estoy pensando en tener es una enorme con múltiples tiendas franquiciadas. Sacha se quedó estupefacta cuando escuchó a su madre. ¿Por qué necesitan tener un negocio tan grande? Ellen enfatizó con ansiedad. Sacha. Eres presidente de una gran empresa. Si tuviéramos una pequeña farmacia, te avergonzaríamos cuando la gente supiera de nuestra relación. Además, todos nuestros viejos amigos y viejos compañeros de clase pueden considerarte una hija poco filial. Mientras eres presidente de una empresa, tus padres solo tienen una pequeña farmacia. ¿Qué tan vergonzoso sonará eso? Sacha parecía desconcertada porque no podía ver por qué sería vergonzoso. Sin embargo, no se atrevió a discutir con su madre en ese momento. Con mucho esfuerzo logró desviar la conversación de los 300 millones y no podía arriesgarse a enfadar más a sus padres. En ese caso, ¿qué tan extenso quieren ustedes que sea el negocio? Sacha preguntó extensamente. Después de un momento de contemplación, Ellen declaró: al menos tan grande como Carlson Pharmacy. Sacha estaba tan desconcertada por el comentario de su madre que estuvo a punto de reventar un vaso sanguíneo. Mamá, ¿tienes alguna idea del valor de mercado de Carlson Pharmacy? Nuestros productos farmacéuticos Cunningham ni siquiera vale un tercio de su valor. No puedo permitirme comprarle un negocio que valga tanto como Carlson Pharmacy incluso después de que vendo la totalidad de Cunningham Pharmaceuticals. Ellen pareció asombrada. En realidad, vale tanto Carlson Pharmacy. No es solo una farmacia. ¿Cómo puede valer tanto? Sacha se quedó sin palabras en respuesta a eso. Carlson Pharmacy era solo una tienda ordinaria. Era el negocio más lucrativo de Stanley Carlson de todo lo que tenía. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.